El deseo de sacar a los hijos adelante nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas y como consecuencia podemos dejarlos en manos equivocadas. Pero ¿qué pasa si los dejamos en manos de una bruja? Relatos Paranormales Oficial. Hace ya bastantes años, en una comunidad muy conocida como Arteaga, se encontraba una ranchería muy pequeña, en donde mis padres vivían en total armonía. Ellos, al ser de pueblo, se dedicaban al comercio, agricultura y a la cría de ganado. Este lugar era muy bonito, en él había bastante vegetación, y por ser un pueblo, todos se conocían, pero curiosamente había más ancianos que niños pequeños. Esta historia que van a escuchar me la contó mi madre, y se las quiero contar a ustedes tal y como ella me lo dijo. En ese lindo pueblo había una señora de nombre Martina, quien era una mujer muy trabajadora. Ella estaba casada con un señor de nombre Manuel, quien había quedado inválido al caerse de su burro, y tristemente en aquel accidente se lastimó las piernas para jamás volver a caminar. Resulta que esa mañana del trágico suceso, el burro que montaba lo tiró al suelo, precisamente cuando éste se asustó con un extraño animal, uno que miró entre los árboles, al parecer uno muy aterrador, lo suficiente como para causarle temor y tirar al señor, quien cayó en medio de unas rocas, provocándole dicha condición. A raíz de este evento, el campesino ya no era el mismo. Sentía como si fuera una carga para su familia, por lo que esto lo hizo cambiar demasiado. Se convirtió en una persona amargada que discutía por todo. También he de mencionar que en esa época la pareja tenía una pequeña niña llamada María, de tan solo 8 años de edad. La niña se ganaba el cariño de todos, era muy tierna y además le ayudaba a su madre en todos los deberes del hogar, incluso a hacer tortillas a mano. Por otra parte, los abuelos paternos de la pequeña vivían en Arizpe y en ocasiones visitaban a esta familia, aunque a decir verdad, ellos no querían a la nuera, ya que la culpaban de todas las desgracias que le pasaban a su pobre hijo, aparte de que sabían que doña Martina quería separarse de su marido, siendo este otro motivo para que los padres de Manuel no la quisieran, y es por eso mismo que los señores querían arrebatarle a su hija. Con el paso del tiempo y al sentirse una carga, don Manuel se fue a vivir con sus padres, esto debido a que ellos le prometieron llevarlo con un brujo para que le ayudara a caminar y de ser posible le abriera los caminos para conseguir un buen empleo, situación que la verdad se veía imposible. El señor partió de su casa con la esperanza de volver a tener una vida normal y salir adelante. No obstante, pasó un largo año y en vez de tener una mejoría, sucedió todo lo opuesto. El carácter de don Manuel se hizo más frío, ya no mostraba siquiera un signo de alegría. La tristeza y amargura terminaron por apoderarse de él, y a raíz de este cambio, terminó abandonando a su esposa. Doña Martina, al ver lo triste de la situación, quedó desconcertada. No entendía el por qué su marido había cometido tal acción, cuando ella lo quería demasiado. Y es que las sospechas que tenían los padres hacia ella eran alimentadas por chismes de la gente. Nada de eso era cierto. Ella no tenía la intención de dejarlo. La situación por la que ahora pasaba la señora era complicada. No sabía qué más hacer para sobrevivir. En su humilde hogar ya no había para comer. El dinero que nunca alcanzó ahora era insuficiente para mantener a la pequeña. Así que con todo el dolor de su corazón y no teniendo más opciones, decidió dejarla un tiempo con su comadre de nombre Adela. A fin de cuentas, su comadre jamás contrajo matrimonio, tampoco pudo tener hijos, y por si fuera poco, tenía mucho dinero, por lo que pensó que dejarla un tiempo con ella sería una buena opción.
Finalmente, cierto día Martina dejó a su hija con su comadre y partió a la capital. Gracias a Dios, rápido consiguió un trabajo como sirviente en una casa de familia adinerada, aunque había un gran detalle: solo podía salir e ir a su pueblo los últimos días de cada mes. Por su parte, la niña se encontraba muy triste, extrañaba mucho a su padre y por otro lado, no podía vivir lejos de su madre. A los pocos días de estar en la casa de la comadre Adela, las cosas cambiaron para la pequeña. Esta señora empezó a verla con malos ojos, se volvió gruñona, malhumorada, y no disimulaba siquiera un poco para demostrar que la niña no era de su agrado. Tanto era el desagrado que en ocasiones no le daba ni de comer, y la ponía a hacer los deberes del hogar, y a pesar de que Martina le mandaba dinero para que su hija comiera, doña Adela se lo gastaba en otra cosa. Aunque también sucedía algo muy peculiar, y es que su comadre curiosamente no comía, algo muy extraño, así que por ese motivo no se preocupaba por cocinar. En vez de eso, ella salía todas las noches para el monte y regresaba a altas horas de la madrugada, por lo que una vez en casa se la pasaba durmiendo la mayor parte del día. Cuando la pobre niña terminaba de acarrear la leña y de limpiar la casa, salía a la calle y tocaba de puerta en puerta pidiendo un taco para comer, mientras que el poco dinero que su madre le mandaba a la señora Adela era gastado en hierbas, veladoras y otras cosas extrañas. Un par de semanas después, a la casa se acercó una mujer muy bonita y joven, la cual era amiga de doña Adela, pero al parecer esta mujer no era cualquier persona, ya que cuando la señora la vio, se puso pálida y se le resecó la garganta. Al igual que ella, esta muchacha tampoco contrajo matrimonio, no tenía hijos y vivía en una pequeña casa en lo alto del monte, aunque eso sí, era la envidia de todas las mujeres del pueblo, pues esta joven señora parecía no envejecer, y no faltó quien dijera que era una bruja, mas no había pruebas claras en su contra. La gente la veía de lejos, le tenía mucha desconfianza, además siempre se aislaba de todos. Cuando ella en ocasiones bajaba al pueblo, lo hacía solo si era de noche, si estaba nublado, o totalmente cubierta de ropas para que el sol no le quemara su delicada piel. La mujer solo vivía rodeada de algunos animales y un perro, quienes eran su única compañía. El perro que ella tenía era enorme, agresivo y negro. Tenía un pelaje inmensamente oscuro. Era de una fisonomía tan peculiar que de tan solo verlo te causaba mucho miedo. Por otro lado, la apariencia que tuvo esta señora era bastante cuidado, a pesar de que tenía 60 años. Y digo tuvo, porque curiosamente esos días tuvo un cambio de forma radical. Ella, por increíble que parezca, rejuveneció rápidamente, como si se hubiera quitado unos 30 años de encima. Aquellas canas que tenía en su cabello habían desaparecido, al igual que las arrugas de su rostro. Nadie se explicaba el cómo había sucedido. Pero a partir de ese día en que esta muchacha o señora tuvo ese cambio físico, en el pueblo comenzaron a suceder cosas muy horrendas. Cada noche se perdían niños, animales y uno que otro adulto que no estaba bautizado. Aquella extraña mujer de la montaña se traía algo entre manos. Las malas lenguas murmuraban que en sus buenos años era muy bonita, pero siempre había sido malvada, al grado de que cada que estaba embarazada se le moría a su bebé y los enterraba supuestamente en su patio. Cuando el esposo llegaba, con tristeza descubría que una vez más no se lograba el bebé, pero la verdadera razón es que ella impedía que nacieran. Su esposo lejos estaba de imaginar que esa horrenda bruja lo hacía de manera intencional, con el único objetivo de chuparse la vida de sus propios hijos y de esta forma mantenerse joven, y por ese motivo la llegaron a nombrar la bruja que nunca envejecía. En cuanto a la señora Adela, de muy joven se había comprometido con un muchacho, hijo de un gran hacendado, pero cuando estaban a punto de casarse, sucedió una desgracia, por lo que murió de manera repentina.
Este hecho se lo adjudicaron a ella, la culpaban de esa muerte, pues decían que el joven ya no la amaba y que ella solo quería su dinero. Además, otra mujer se cruzó en la vida de su amado, causándole celos a la señora Adela. No obstante, no se pudo comprobar que ella fuera la culpable. A raíz de estos comentarios, ella se llenó de odio hacia las personas del pueblo, aunque lo que no sabían era que esa mujer nadaba en oro, y es que sin trabajar siempre tenía mucho dinero. En fin, esta rejuvenecida señora visitaba por las noches a la comadre Adela, solo para llevarle algunas cosas como hierbas, veladoras, inciensos, y antes de que el gallo cantara, ella se iba directo a su casa, sin imaginar que la pequeña María ya las había espiado y sabía su negro secreto. Cuando la visita se marchaba, la comadre miraba a María muy fijamente, y a pesar de que la trataba mal, su conducta cambió al enterarse que María, a sus 8 años de edad, estaba sin bautizar, así que hizo hasta lo imposible para ganarse su confianza. Le decía a Martina que si tenía mucho trabajo, o que si no podía regresar al pueblo, que no se preocupara, que ella cuidaría a su hija con todo gusto, sin imaginar que ya se estaba saboreando su vida. Dice mi madre que cierto día llegó doña Martina al pueblo, y esto fue de manera repentina. Quería darle a su hija María una sorpresa, pero al llegar a la casa ya no la encontró. Llamó con insistencia, pero nadie abrió la puerta. Después de varios minutos fue que pasó un campesino, quien le dijo a Martina que su comadre y una extraña mujer se habían llevado a su hija, solo que la pequeña era jalada a la fuerza. La señora, totalmente afligida y pensando que algo malo pudiera sucederle a su niña, salió a buscarla entre las cercanías. Incluso le preguntó a las personas del pueblo si es que habían visto a su hija, mas nadie le supo dar una respuesta. La pobre mujer no sabía qué hacer, estaba inconsolable. Sin más remedio se fue a su casa para descansar un poco y después seguir con su búsqueda. Fue entonces que un señor llamó a su puerta. Aquel hombre le dio información importante a Martina. Le comentó que últimamente la bruja del cerro bajaba a la casa de su comadre y que cuando estas visitas empezaron, curiosamente sucedieron otros eventos en el pueblo. Se empezaron a perder a algunos niños, especialmente aquellos que estaban sin bautizar. Así que le recomendó que fuera lo antes posible a la casa de esa bruja, pero que no fuera sola, ya que podía ser peligroso. La señora, llena de esperanza, se acercó con algunos hombres del pueblo y les pidió que la acompañaran a la casa de la bruja. Estos señores, al verla desesperada, decidieron brindarle su apoyo. A las pocas horas caminaba acompañada de 5 señores, pero antes de llegar, 2 de ellos se arrepintieron y mejor se regresaron al pueblo. Después de una larga travesía, finalmente llegaron al jacal de la bruja, el cual se veía descuidado y abandonado, aunque antes de acercarse a la puerta, se les apareció un perro enorme de color negro, mismo que intentó atacarlos. En ese instante, uno de los señores, al ver a este animal, rápido sacó su machete y lo persignó. Aquel perro, al ver esta acción, ya no quiso atacar, y en vez de eso se metió entre los arbustos, perdiéndose en la oscuridad, ya que para entonces la noche los había alcanzado. Al llegar a la casa, doña Martina llamó a la puerta y nadie contestó. No conforme volvió a tocar, mas en esta ocasión lo hizo de forma agresiva. La bruja por fin se dignó a abrir la puerta, y al hacerlo, casi al instante la madre de María le exigió que le diera a su hija. Sin embargo, esta bruja se hizo la desentendida, argumentando que no sabía nada, para luego pedirles que se fueran de su casa. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, doña Martina la detuvo, al mismo tiempo que la empujó para de esta manera entrar y buscar a su niña. Pero al estar en el interior, se dio cuenta que no había nada. Al parecer, la joven mujer decía la verdad. Resignada y triste giró para salir, siendo precisamente en ese momento que su mirada fue a dar abajo de la cama, percatándose que en ese lugar había un zapatito que era de su niña. Al ver todo esto, no lo dudó un solo segundo
y le gritó a la bruja para que le diera a su pequeña. En cambio, esta desalmada mujer soltó una macabra sonrisa, diciendo que eso era imposible, ya que la niña había pasado a mejor vida, y que si no creía en sus palabras, solo bastaba con mirar dentro de la olla que se encontraba en el fogón. La mujer, con pasos lentos, se acercó a ese lugar y con miedo miró el interior de la olla. Efectivamente, ahí se hallaban los restos de su niña. Doña Martina, al ver semejante acto, gritó de horror. Todo era verdad. De hecho, los 3 hombres que acompañaban a la señora, uno de ellos era mi padre, quien confirmó tal evento. Incluso que cuando llegaron a la casa de la bruja, olía como a comida, pero en especial a carne. La aberrante bruja, sin tener misericordia, le arrebató la vida a una inocente, y esta carne no solo la había ingerido, sino que también se la daba a su perro. La señora, consternada por toda esta macabra situación que había acontecido, se llenó de coraje y sin pensarlo se le fue encima a esa maldita bruja. Por su mente cruzaba la idea de venganza. Los señores, entre ellos mi padre, no dejaron sola a doña Martina, así que también decidieron intervenir y hacer lo posible para atrapar a la bruja, mas no contaban que ella tuviera una fuerza descomunal, por lo que empezó a golpearlos, dejándolos tirados en el suelo. La bruja, al ver que ya ninguno se levantaba, respiró aliviada, creyendo que la victoria había sido suya, pero fue precisamente aquí que sucedió lo inesperado. La señora Martina, al estar en el piso, se dio cuenta que un machete había quedado cerca de ella, así que haciendo su mayor esfuerzo y con mucha cautela se levantó del suelo. Una vez estuvo de pie, hizo una cruz en el aire con ese machete, para luego lanzarse contra esa bruja, quien estaba de espaldas y confiada de su victoria. Aquel machete penetró perfectamente en el cuerpo de esa bruja, la cual a los pocos segundos comenzó a retorcerse de dolor, y al cabo de unos minutos quedó convertida en una anciana de unos 80 años. Los hombres que habían regresado al pueblo dieron aviso a otras personas, por lo que al final de cuentas terminaron por animarse y subir a esa mencionada casa. Cuando la gente llegó a lo alto del cerro y al ver la escena de lo ocurrido, entre todos tomaron a la bruja, le clavaron otro machete bendecido y la aventaron a la lumbre. A pesar de estar herida, esta malvada mujer no perdió la vida de manera instantánea, sino que disfrutaba de lo que le estaba pasando. Se reía y decía que ella fue la culpable de que tantos niños se perdieran en el pueblo. La gente enfurecida le echó más leña al fuego para que ardiera aún más. Después de varios minutos, la bruja empezó a gritar de dolor, muriendo de una forma lenta y cruel. Aunque antes de perder la vida, juró ante los presentes que se vengaría de cada uno de ellos. Por otro lado, de la señora Adela no se supo su paradero. Algunos dicen que huyó antes de ser descubierta, otros que se la comió la otra bruja. Lo único seguro es que en todo Arteaga abunda todo tipo de brujas. ¿Qué tal, amigos? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Y esto fue Relatos Paranormales. Nos escuchamos pronto.